realmente es bastante más interesante el contenido y si bien creería de que gran parte del material lo pueden haber visto, tal vez puede tener algún enfoque en particular. Entonces vamos a ir tranqui. Esto corresponde a la unidad temática 8, el práctico es el 8.1. Vemos criterio de estabilidad de Nyquist, interpretación del diagrama de Nyquist, baja y alta frecuencia, estabilidad relativa, margen de ganancia y margen de fase en los diagramas de body polar. Bueno, particularmente el primero nos va a mostrar a los tres diagramas y cómo se operen los mismos para poder verificar el margen de fase y el margen de ganancia. El ejercicio 1 dice, determinar mediante los diagramas de bode, polar y logaritmo de la magnitud en función de la fase, los márgenes de ganancia y fase del siguiente sistema de lazo abierto. GDS por HDS es igual a K sobre S factor de S más 5 por S más 10. Y acá le vamos a dar dos valores, primero 100 y después 1000. O sea, por cada uno de los diagramas vamos a obtener los márgenes de ganancia tanto para acá igual de 100 como para acá igual a 1000. Bueno, el ejercicio 1. Bueno, lo que habíamos mencionado recién, GDS por HDS es K sobre S factor de S más 5 por S más 10, con dos ganancias para K de 100 y de 1000. Veamos el formato BODE. Veamos el formato BODE para K igual a 100. Para K igual a 100, tenemos que sacar factor común en los monomios del denominador a 5 y a 10. Por lo tanto, la forma en BODE resultante es ganancia 2 sobre ese factor de 0,2s más 1, factor de 0,1s más 1. Para K igual a 1000, perdón, eso es en el formato utilizando la variable compleja S para K igual a 100. Si reemplazamos por J omega, vamos a tener G de J omega por H de J omega igual a 2 sobre J omega, factor de 1 más J 0,2 omega, factor de 1 más J 0,1 omega. Que para cuando tengamos el caso de K igual a 1000, es exactamente lo mismo, sino que la ganancia en BODE va a ser 20 en lugar de 2. Bien, el módulo, para el caso de K igual a 100. 2, la ganancia 2 tiene un módulo en el numerador de 2. Recuerden de que el módulo de una función de variable compleja es igual al producto es igual al producto de los módulos de cada uno de los términos presentados en forma monómica y de factores. En lo que hace los términos al módulo de J omega es omega, el módulo de 1 más J 0,2 omega es raíz de 1 más 0,04 omega cuadrado, y bueno, y el término que falta. Expresado en dB, estos productos o estos productos del numerador divididos los productos del denominador se van a transformar en sumas y restas al aplicar el logaritmo que desde el punto de vista práctico de la fórmula es 20 veces el logaritmo del módulo. Eso es expresar en dB, tal cual lo hemos hecho en varias ocasiones. Esto es 6,02, que es 20 logaritmo de 2.
Menos 20 logaritmo de omega, menos 10 logaritmo, es 10 logaritmo porque es el 20 logaritmo de la raíz. El término entre el paréntesis es lo que está debajo del signo de raíz, y así cada uno de los términos. Para k igual a 1000, en lugar de 6,02 dB, tenemos 26,02 dB, y los otros términos son exactamente iguales. ¿Alguna duda hasta ahí? Hemos expresado el módulo tanto para k igual a 100 como para k igual a 1000. ¿Alguna duda? No, profe, No, ninguna. profe. Bueno, bien. La fase. La fase es la suma de la fase de cada uno de los factores que están en el numerador, menos la suma de cada uno de los factores que están en el denominador. La, bien, la fase de 2 es arco tangente o tangente con la menos 1 de la parte imaginaria, como es la ganancia 2, no tiene parte imaginaria, vale 0, sobre la parte real que vale 2. La fase, el polo en el origen, es tangente a la menos 1 de omega, que es la parte imaginaria, sobre 0, que es la parte real. Y los dos términos correspondientes a los dos polos que faltan. Consecuentemente, la tangente de C, el arco tangente de 0 sobre 2 es 0. El arco tangente de omega sobre 0 es 90 grados, pero como está en el denominador, tenemos menos 90. Y posteriormente, menos el arco tangente de 0,2 omega, menos el arco tangente o tangente de la menos 1 de 0,1 omega. Fase válida para k igual a 1000, como para k igual a 100, como para k igual a 1000. Es decir, no difiere la fase, dado que el hecho de que aumente k no cambia en absoluto la fase, dado que siempre la fase de ese numerador va a ser 0. ¿Preguntas hasta ahí con la fase? ¿Vamos rápido? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bueno. Hasta ahora hemos presentado el módulo, que difiere en 20 dB de la parte de la constante, y la fase de que son exactamente iguales para k igual a 100, para k igual a 1000. Un paréntesis en el análisis de la frecuencia, simplemente como para verificar. Adicionalmente, para verificar la estabilidad, aplicaremos el criterio root, que ya es conocido por nosotros. Para nuestra función, independientemente del valor de k, la GDS por HDS más 1 es la expresión que se muestra ahí. K sobre S al cubo más 15S cuadrado más 50 por S, que es el producto de estos dos paréntesis por S, es de salir de la forma expresada en factores que nos llevaba después al formato Bode para ir a la forma canónica. Dado que cuando apliquemos la matriz de Root para ver el criterio de estabilidad según esta metodología, debemos utilizar la forma canónica. Con la forma canónica vemos de que K sobre S al cubo más 15S cuadrado más 50S más 1 tiene por numerador a S al cubo, me parece que lo puedo estar tapando un poquito, S al cubo más 15S cuadrado más 50S más K. Cuando armo la matriz de Root, en la fila de S al cubo tengo los impares, 1 y 50. En la fila de S cuadrado tengo los pares, 15 y K. En la fila DS tengo el primer término que se obtiene a partir de operaciones con la matriz. 15 por 50 menos 1 por K sobre 15. Eso da 750 menos K dividido 15. Finalmente, la fila de S a la 0 es todo ese término recién obtenido por K, menos 15 por 0 dividido K, por lo tanto, perdón, menos 15
perdón. Es ese término por K menos 15 por cero dividido el término propiamente dicho, por eso es que queda igual a K. Ahí está encerrado los términos que debemos ver si cambian de signo. De 1 a 15 no hay cambio de signo. De 15 a 750 menos K sobre 15 sí va a haber cambio de signo dependiendo del valor de K. Claramente va a haber cambio de signo para el caso de que K supere, perdón, que K sea menor al K crítico. Perdón. El K crítico es 750, estamos de acuerdo porque 750 menos K es el numerador. En el caso de que K supere a 750, o sea, de que el K sub C, el K sea mayor al K crítico, va a ser inestable. Y va a ser estable si el K es menor al K crítico, que es lo que está expresado ahí en la fórmula. Por lo tanto, este sistema con 100 va a ser estable y con 1000 va a ser inestable. Desde el punto de vista de la estabilidad absoluta y haciendo el análisis de root, que es una herramienta que para nosotros ya es conocida. ¿Alguna duda? Claro, profe. Bueno, vamos a graficar entre 0,1 de acuerdo, volvemos a la expresión inicial. Fíjense los términos, tenemos una constante, un polo al origen, un polo en 5, un polo en 10. La frecuencia más chica que tenemos que estar involucrando es aquella que me permite representar bien el polo al origen. Empezando una década antes de 1 estaría bien. Y la frecuencia más grande corresponde a la singularidad del polo ubicado en -10. Por lo tanto, utilizando una frecuencia final de 100 es suficiente. Por lo tanto, en mis ejercicios siempre tengo esta costumbre de indicar con... Estoy hablando de esto. Indicar con una rayita y con la frecuencia asociada, la más chica y la más grande para tenerlo en cuenta cuando realice la gráfica. Lo van a ver siempre puestito ahí y es por eso que se lo menciona. Bueno, el bode en sí, el bode propiamente dicho. Bueno, tal vez como ya lo imaginaban o ya lo sabían, la representación en módulo de K igual a 1000 es perfectamente paralela a la representación de módulo de K igual a 100. Eh, para el caso de K igual a 100, tiene el punto crítico de ganancia entre una frecuencia que está comprendida entre, vamos a agrandar esta partecita,
Bueno, no me sale. Bueno, por lo menos me queda pintada. Eh, la ganancia crítica para K igual a 100 se da para frecuencias entre 1 y 5. Estamos hablando del corte en este punto en particular. Y para el módulo K igual a 1000, ese corte se traslada prácticamente coincidiendo con 10. ¿Recuerdan cómo se determinaban los márgenes de fase y margen de ganancia? ¿Alguno recuerda la determinación del margen de fase y margen de ganancia en el BODE? Hola, ¿se escucha? Sí. Cuando cruza por 0 la fase, o cuando cruza por 0 dB la ganancia, ¿puede ser? Si la ganancia sí, 0 dB, la fase no, la fase tiene ¿Qué que es el ser más o 180? menos 180. Eso Ah, es. ¿Sabe dónde sale eso del denominador de la función de transferencia de la cerrado? El GDS menos 1. Ese menos 1 es 1 de módulo y fase 180. Por lo tanto, por eso el cruce es en 0 dB, 1 en veces, y el cruce es en 180 o más o menos 180, que es la fase correspondiente. Por lo tanto, si yo acá tengo graficado para K igual a 1000 y K igual a 100, quiero ver cuál es el margen de fase de K igual a 100. Me voy a bajar hasta el gráfico de fase, que es lo mismo para ambos. La fase es una sola. Y el cruce por 180 de la fase es lo que está indicado como omega C3. A partir de esa frecuencia omega C3, que acá está lo estoy redondeando con el mouse, voy a subir hasta el gráfico de ganancia. Recuerden en omega C3, traten de mantener la imagen para no tener que achicar tanto para mostrarles. Trabajamos alrededor de omega C3, que es cuando la fase vale 180. Subo y corto ambas gráficas de ganancia. Cuando subo con omega C3, ven que acá está abajo la flechita de omega C3. La flechita de omega C3, subo con esta fase de 180 para ambas gráficas de ganancia, tienen una misma fase. La representación del módulo de K igual a 100 está por debajo de 0 dB. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy hablando de este punto. El gráfico o la gráfica de ganancia para K igual a 100, para la frecuencia omega C3, en donde la fase es crítica, está por debajo de 0 dB. Concretamente, está a 5 dB por debajo de 0 dB, que es lo que se marca con este segmento. Perdón, no está a 5, está casi a un poco menos de 20. 5 es la fase. Me equivoqué. El margen de ganancia entonces es la distancia que existe entre el corte de omega C3 y la representación de ganancia con la cota o marca de 0 dB. Eso constituye el margen de ganancia, que para este caso ronda y es más de 15 menos de 20, por ahí 7, 18, algo por el estilo. En lo que hace a cuando la ganancia es igual a 1000, recuerden por el criterio de Root de que para acá igual a 100 era estable porque era menor a 750,
para K igual a 1000 es inestable porque es mayor a 750, la ganancia está por encima de 0 dB. Concretamente, el margen de ganancia se transforma en este otro segmento que está indicado acá, que de acuerdo a la gráfica, el módulo de 2, es menor en veces a lo que es el módulo de 2 en dB, que era 6,02. Entonces es por algo así cercano a 5 dB. De modo tal de que para el sistema estable y que está por debajo de 0 dB, decimos que tiene un margen de ganancia positivo del orden de los 17-18 dB. Y para la ganancia K igual a 1000, decimos que es inestable y que tiene un margen de ganancia negativo del orden de los 5 dB, por decirle algo. Porque está en ese orden por encima de 0 dB. Los conceptos y criterios de márgenes de ganancia y márgenes de fase son criterios de estabilidad absoluta. ¿Cuán cerca o cuán lejos estoy del punto crítico? No hablan si el sistema es, o no pueden dar información acerca de si el sistema es efectivamente estable o inestable. Por ahora, cuán lejos uno está o el otro, y puedo decir claramente de que para K igual a 1000 estoy por encima y defino arbitrariamente de que lo que esté por encima va a ser un margen de ganancia negativo y lo que esté por debajo va a ser un margen de ganancia positivo. En este caso en particular puedo, porque ya hice el criterio de Root, además aseverar, y porque es un sistema de fase no mínima, donde todos los polos y los ceros están en el semiplano derecho de la derecho de la estabilidad, perdón, en el semiplano izquierdo de la estabilidad, perdón, con valores negativos de los polos y los ceros. Como es de fase mínima, puedo decir con certeza de que para K igual a 1000 es inestable y para K igual a 100 es estable. Además, previamente, como para ayudarme un poquito al análisis, hicimos el criterio de Root. ¿Está claro? ¿Quiere que repita de nuevo algo? O todo, no hay problema. No, profe, se entendió bien. Bueno, tengo una suerte. En general, cuando el sistema está por arriba de 0 dB, la regla es de que el margen de ganancia es negativo, y cuando está por debajo de 0 dB, la regla dice de que el margen de ganancia es positivo. ¿Por qué es positivo cuando está por debajo? Porque todavía se lo puede subir un poco más para llevarlo a la estabilidad crítica. ¿Por qué si está por arriba es negativo? Porque hay que quitarle ganancia para que se llegue al punto de estabilidad crítica. ¿Alguno me puede decir cómo marco los márgenes de fase? ¿Alguno recuerda cómo se marcaban los márgenes de fase? ¿Qué son lo que está marcado, si lo alcanzan a ver, con omega C1 y omega C2? Son los cruces de los gráficos de K igual a 100 y K igual a 1000 cuando cruzan por 0 dB, que sería ganancia unitaria. Excelente. A partir de esos cruces, defino estas dos frecuencias, omega C sub 1 y omega C sub 2. Y bajo, noten el sentido de las flechitas, recién subía con omega C3, ahora bajo, a buscar qué fase tiene el sistema. Para K igual a 100, la dirección el sentido
que me indica omega sub C1, dice de que tiene una fase que es inferior a menos 180. Por lo tanto, arbitrariamente, voy a decir de que para estos casos en particular, el margen de fase es positivo. Y por lo que ya vi en root, estoy diciendo de que los márgenes de positivos para estos sistemas de fase no mínima van a coincidir con sistemas estables. Entonces vamos de vuelta. Estos son conceptos de estabilidad relativa, nada dicen de la estabilidad absoluta, pero en estos que son de fase mínima, donde todos los polos y los ceros están en el semiplano izquierdo de la estabilidad, puedo asegurar de que los márgenes de ganancia y de fase que sean positivos van a corresponder a sistemas estables, y los márgenes de ganancia y de fase que sean negativos van a corresponder a sistemas inestables. Y fíjense bien de que en omega sub C2 estoy cortando a la fase por un valor mayor a 180. Por lo tanto, acá un pequeño resumito. Para omega, para omega igual a 2 radianes por segundo, tengo ganancia crítica para K igual a 100 y el margen de ganancia es 50 grados. Para omega sub C2, que es 10 radianes por segundo, tengo ganancia crítica con K igual a 1000, con un margen de fase de menos 14 grados, es decir, estoy superando los 180, estoy en menos 194 grados de fase. Para omega C3, que es 7,9 radianes por segundo, tengo fase crítica para ambos sistemas. ¿En dónde? El de K igual a 100 va a dar un margen positivo de 15 dB y el de K igual a 1000 va a dar un margen negativo correspondiente a un sistema inestable en este caso para K igual a 1000. Y con eso terminamos lo que es margen de ganancia y margen de fase en Bode. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno. Vamos ahora con el diagrama polar. Bueno, para trazar el diagrama polar, hacemos la secuencia del método que nos era útil para trazarlo, que era iniciar con el análisis de baja y de alta frecuencia. Entonces vamos primero con el de baja frecuencia. La función de transferencia se expresa en forma polinómica y con el coeficiente de S mayor e igual a 1, en forma, perdón, no me salía la palabra canónica. O sea, se expresa como un polinomio y en forma canónica con el coeficiente a la S elevado al mayor orden igual a 1. Por lo tanto, G de S por H de S es K sobre S al cubo más 15S cuadrado más 50S. Tomamos el límite cuando S tiende a 0 porque estamos analizando la baja frecuencia. Operando, obtenemos que es igual al límite cuando S tiende a 0 de K sobre 50S. Reemplazamos a S por J omega y tenemos de que para las bajas frecuencias esto va a ser el límite cuando omega tiende a 0, operando el cambio de variable con S igual a J omega, el límite cuando omega tiende a 0 de K sobre J 50 omega. El módulo de K sobre J 50 omega es
K sobre 50 omega. Y la fase de K sobre J 50 omega es igual a menos el arco tangente de 50 omega sobre 0 es igual a menos 90 grados, dado que la fase de la ganancia es igual a 0 y lo único que nos queda es negativo la fase del denominador. Por lo tanto, para las bajas frecuencias el sistema va a tender, para omega que tiende a 0, a un módulo de infinito porque K sobre 50 omega con omega que tiende a 0 se va a tender a infinito, perdón, y una fase de menos 90 grados. Así vamos a iniciar el trazado del diagrama polar, de infinito con una fase de menos 90 grados. Hacemos un análisis similar para la alta frecuencia y llegamos a esta última expresión que está recuadrada en forma ondulada, en donde el límite cuando omega tiene infinito de K sobre menos J omega al cubo tiende a 0 con fase de 90 grados. Para obtener el cruce de los ejes debemos reemplazar en la forma canónica a S por J omega. Esa operación normalmente es un poco laboriosa y tiene que tener por objetivo racionalizar el denominador. De ahí de que aparecen esos términos a la cuarta cuando multiplico por el complejo conjugado en el numerador y en el denominador. De esta manera llegamos a una expresión de que en el denominador tiene solo un valor real y en el numerador tiene parte real y parte imaginaria. Para valores finitos de omega, perdón, voy a mostrar un poquito más la expresión. Bien. Para valores finitos de omega, solo se hace nula la parte imaginaria. Y sí, porque la parte real es menos 15 omega cuadrado, que se hace 0 únicamente para omega igual a 0, que no es un valor finito, es un valor infinitesimal. Entonces, para valores finitos de omega solo se hace nula la parte imaginaria. Por ello, al ser nula la parte imaginaria, solo hay corte al eje real. ¿Cuándo se va a producir ese corte? Cuando la parte imaginaria, ese corte al eje real se va a producir cuando la parte imaginaria, repito, sea igual a 0. Para que la parte imaginaria sea igual a 0, omega al cubo menos 50 omega tiene que ser igual a 0. Operando un poquito, obtengo de que omega es 7,07 radianes por segundo. Ese es el valor de cruce de ejes. Entonces tenemos cómo empieza con el análisis de baja frecuencia, cómo termina con el análisis de alta frecuencia y los cortes a los ejes que se van a dar a esa frecuencia que acabamos de obtener. Y los puntos concretos para esa frecuencia lo vamos a evaluar con K igual a 100 y con K igual a 1000. Con K igual a 100, con K igual a 100, el corte al eje real se va a dar en menos 0,13 más J0, y con K igual a 1000 en menos 1,3 más J igual a 0. Noten claramente que en el caso de K igual a 100, el valor de corte es menor a menos 1 más J0. Recuerden que era el punto en el cual se utilizaba para analizar la estabilidad. Y para K igual a 1000, el punto menos 1 más J0 es más pequeño que el corte en sí, que se da a menos 1,3 más J0. Esto claramente está dando el indicio de comportamiento distinto entre un sistema y otro. Bueno, veamos algunos puntos para graficar. Ahí tiramos algunos puntitos para poder graficar bien. Esto no es necesario hacerlo. Ni que hablar de que si pueden hacerlo con algún simulador. Y acá estamos mostrando el sistema para K igual a 100.
Bueno. ¿Hasta acá alguna duda? Que voy a arrancar con algo específico del diagrama polar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo claro. Bueno, si notan, esta curvatura es un trazo cuantitativo del diagrama polar. Desde luego que esto termina acá cerca del origen igual a 0, igual que este otro. Desde luego este grandote es para acá igual a 1000, este más flaco es para acá igual a 100. ¿Y cómo se mide el margen de ganancia? Vamos a tomar el caso de k igual a 100. Bien. Bueno, vamos tomando vuelta para k igual a 100. Bueno. Para k igual a 100, el margen de ganancia tiene un módulo de 0,13. Es el módulo de menos 0,13. ¿Qué es menos 0,13? Menos 0,13 es el corte del eje. Entonces, K sub G es igual al módulo de menos 0,13. Perdón. Lo digo de vuelta. Para K igual a 100 el sistema cortaba en menos 0,13 más J igual a 0. K sub G es el módulo de menos 0,13, o sea, el corte de sobre el eje real. El margen de ganancia va a ser igual a la inversa de K sub G, es decir, para K igual a 100, vamos a tener un margen de ganancia de 7,5. 7,5 no es más ni menos que 750 dividido 100. En el caso de el margen de ganancia para K igual a 1000, vamos a tener claramente que el corte se da en menos 1,3 más J0. El círculo que ven es el círculo exacto de menos 1 más J0. Entonces, K sub G módulo de 1,3, de menos de 1,3, a la inversa va a ser igual al margen de ganancia para K igual a 1000. Que está expresado como la inversa de la inversa de 1,3, que es 0,75, y que expresado donde B es menos 2,5. Para el caso de K igual a 1000. Para el caso de K igual a 100, expresado donde B es 17,5. Entonces, los sistemas, después de que vemos los cruces a los ejes, obtenemos los cruces al eje real. El valor de cruce al eje real es lo que conozco como K sub G, que el valor de cruce del eje real, le voy a tomar el módulo de la parte real y eso va a ser K sub G. El margen de ganancia va a ser la inversa de K sub G. Luego, a esa inversa de K sub G, que es el margen de ganancia, lo puedo expresar en dB como 20 logaritmos. En este caso, para K igual a 100, el margen de ganancia es 7,5 en veces y 17,5 dB. Y en el caso de K igual a 1000, el margen de ganancia es 0,75 y expresado en dB es igual a menos 2,5 dB.
que es lo que se ve en este recuadro de aquí abajo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quieren que repita algo? No, profe, quedó claro eso. Bueno, y el margen de fase, el margen de ganancia lo pude obtener a partir de los cortes al eje real. ¿Cómo era el tema del margen de fase? ¿Alguien recuerda cómo se encontraba gráficamente el margen de fase en los diagramas polares? ¿Nadie lo recuerda? Bueno, presten un poquito atención y vamos un poquito para arriba. Bien. ¿Cómo es? Primero, el trazado tiene que ser, les aclaro ya, desde ya nomás, porque normalmente se hace cualitativo, el diagrama polar. En la zona que yo quiero obtener el margen de fase y margen de ganancia debe ser cuantitativo, o sea, tiene que estar específicamente bien trazado punto a punto, lo cual obviamente en un parcial nadie le va a dar esto, ¿no? Porque puede llegar a ser muy complicado de operar algebraicamente. Si todos tuvieran un simulador, bueno, sí se lo podría dar. Eh, Se traza un círculo de radio igual a 1, es decir, un círculo cuyo radio coincide con el menos 1 más J0 en un punto en particular cuando la fase es 180 grados. Pero, bueno, para ser concreto, se traza un círculo de radio igual a 1. Se observa el punto donde ese círculo corta. En este caso voy a marcar corta perdón, ya lo acomodo. Bien. Dijimos que trazamos un círculo. Ese círculo corta a la gráfica del diagrama polar de K igual a 100 en el tercer cuadrante. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si el punto donde corte el círculo en el tercer cuadrante de la gráfica de K igual a 100 trazo una línea, voy a determinar un ángulo que es el ángulo gamma de medido desde sigma en forma inversa, o sea, los positivos para abajo. Ese ángulo gamma vale 108 grados, está en el tercer cuadrante, pero como está medido de sigma para abajo, da 108 grados. El margen de fase
resulta ser, obtenido gráficamente de esta manera, el margen de fase es 180 menos gamma. Por lo tanto, para el sistema de K igual a 100, 180 menos gamma, que es 108, da 72 grados y es positivo. En el caso de el margen de fase del sistema de K igual a 1000, si están de acuerdo conmigo, corta a la gráfica del diagrama polar el círculo para K igual a 1000 en el segundo cuadrante. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y la fase medida en forma horaria, para decirlo más precisamente, que lo dije recién, nos determina un ángulo gamma de 186,5 grados. Como la fase 180 menos gamma, para el K igual a 1000, tenemos que el margen de ganancia es menos 6,5 grados, que es lo que está medio borroneado acá, para K igual a 1000. Es decir, para K igual a 1000 me estarían dando márgenes de fase y de ganancia negativos, tanto en el diagrama polar como en el diagrama de Bode. Bien, ¿está claro, chicos? Sí, profe, está claro. Bueno, esto que está acá abajo creo que son puntos auxiliares que utilicé para poder trazar, me parece. Bien. Qué bueno. Bueno, finalmente diagrame del logaritmo de la magnitud en función de la fase. Como ustedes tal vez lo recuerden en la clase anterior, para construir este diagrama de modo práctico, primero tenemos que hacer el bode, luego tomar frecuencias en las cuales obtengo la fase y el módulo de lo que quiero representar en el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase. En este caso voy a tener una tabla que tiene omega, la fase, el módulo para 100, el módulo para 1000. Por ejemplo, para omega igual a 0,1, la fase es igual a los dos, menos 90 grados, pero el módulo de uno es 26 dB, el módulo del otro es 46 dB. Así, por ejemplo, para omega igual a 5, la fase de ambos es 168,75 grados, pero el módulo de uno es menos 8,5 dB y el módulo del otro es 11,5 dB positivo. Como ustedes ven, más o menos entre 40 y menos 80 dB puedo graficar todo. A ver, entre más, no, puede ser un poquito más, más 60 y menos 60 por ahí. Y en lo que hace la fase de menos 90 a menos 270. Entonces acá está el diagrama. Están marcados el módulo en el eje de las Y. Se ve claramente que acá supera un poco, el de K igual a 1000 supera 40, era 40 y pico que empezaba. Y como ustedes imaginan, o bueno, podrían haber imaginado, son paralelos las trazas de ambos gráficos. Que se trazan punto a punto a partir del bode. Bueno. ¿Cómo se obtienen en el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase, los márgenes de fase y los márgenes de ganancia? Bueno, los sistemas en su representación, que es única, no tienen un módulo y una fase, tienen una única representación, cortan a la fase 180 grados
que es la fase crítica, cortan a la fase de 180 grados en el caso de K igual a 1000 en este punto superior, y en el caso de K igual a 100 en este punto inferior. De modo tal de que este corte de la fase de 180 grados me da directamente medido en dB el margen de ganancia que tiene el sistema, en este caso 15. Como está por debajo y le falta, es 15 dB. Y en este caso que lo supera es menos 5 dB. El caso de K igual a 1000 es margen de ganancia negativo también. Entonces, repitiendo, la gráfica es única. Acá yo veo dos gráficas paralelas porque una es para K igual a 100 y otra para K igual a 1000. Ambas gráficas en este caso, o en general va a ser una sola, cruzan a la fase de 180 grados. Ese cruce de la gráfica con la fase de 180 grados determina un punto. Se mide el segmento desde ese punto hasta la fase igual a 0 grado, hasta la ganancia igual a 0 dB, y si está por encima, el margen de ganancia negativo, en este caso esta rayita que está acá, es menos 5 dB, y si está por debajo, es esta otra rayita de 15 dB. ¿Está claro cómo se determina en el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase el margen de ganancia? Sí, profe, quedó claro. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Les dije el margen de ganancia a partir de que el gráfico cortaba la fase crítica de 180. ¿Cómo será la determinación del margen de fase? Y bueno, a partir de que los gráficos corten la ganancia crítica de 0 dB, que son estos dos puntos que tengo acá. Este es el de K igual a 100, este es el de K igual a 1000. Este es el de K igual a 1000. Bueno, ahí están recuadrados K igual a 100, K igual a 1000. Se ve donde cruza a la ganancia crítica de 0 dB, K igual a 100, y también K igual a 1000. Uno cerca del borde izquierdo del rectángulo, el otro cerca del borde derecho. Mido respecto a 180, ¿cuánto le sobra? En el caso de K igual a 1000, le sobran unos 11 grados respecto de 180, o sea, la fase vale 191,25, por lo tanto el margen de fase es menos 11,25 porque la fase supera 180, es el mismo criterio que en el de Bode. Y en lo que hace el de K igual a 100, le faltan 52,5 grados para llegar a 180 grados, por lo tanto tiene un margen de fase positivo de 52,5 grados, que es lo que se ve abajo. Bien, miren un poquito. Este es realmente muy práctico, muy sencillo. En un viaje sé que hacer el Bode antes, por supuesto, pero determina en un gráfico muy simple los márgenes de ganancia y margen de fase, y el trazado es realmente también muy sencillo. ¿Lo entendieron? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno,
recapitulando, lo que hemos hecho es obtener los márgenes de ganancia y de fase en los tres sistemas que hemos aprendido a trabajar gráficamente con los sistemas de respuesta, con la respuesta en frecuencia de los sistemas. Bode, diagrama polar y diagrama de magnitud en función de la fase. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. ¿Qué es lo que tiene? Este tiene trampa. Este es el primer fase, este sistema no es el primero, perdón, pero en los estudios de respuesta en frecuencia que hemos realizado, sí es la primera vez que vamos a trabajar con uno que es de fase no mínima. ¿Qué quiere decir de fase no mínima? De que tiene singularidades en el semiplano derecho. ¿En qué punto del semiplano derecho el ejercicio 2 tiene un polo? En 1 más J0 puede ser. Exacto. Los polos los tiene en 1, menos 5 y menos 10. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces este es un sistema que se llama de fase no mínima, que además es inestable a lazo abierto, porque tiene un polo en el semiplano derecho a lazo abierto. Podría haber sido de fase no mínima, porque lo que podría haber estado en el semiplano derecho puede ser un 0. En ese caso no va a ser inestable a lazo abierto, pero sí va a ser de fase no mínima. Recuerden, son de fase no mínima cuando su singularidad, alguna de sus singularidades, ya sea polo cero, están sobre el semiplano derecho. Entonces ahí, de que el margen de ganancia de positivo o negativo ya pasa a ser un concepto total y absolutamente relativo. Por eso, a propósito, el ejercicio le dice: mediante el diagrama de Bode, determinar los márgenes de ganancia y de fase del siguiente sistema, GDS por H es igual a 10 sobre S menos 1, factor S más 5, factor S más 10. Y luego le dice, mediante el uso del diagrama polar y criterio de Nyquist, determinar la estabilidad del sistema de lazo cerrado. Bueno. Desarrollo de Bode. Gráfica de Bode. Fase. Módulo. Noten de que no tiene... ¿Ven dónde está la gráfica? Lo estoy siguiendo con el mouse. La gráfica resultante es ahí. ¿Tiene ganancia crítica en algún punto? No, está siempre por debajo de 0 decibeles. Claro, perfecto. Entonces en ese caso se dice que tiene margen de fase infinito, cuando nunca logra tener ganancia crítica. Y en lo que hace fase crítica, noten de que arranca en menos 180 y va a menos 180, tampoco tendría cruzaría de fase crítica a no crítica. Por lo tanto, también tiene un margen de ganancia infinito. Quiere decir que conceptualmente, de acuerdo al diagrama de Bode, a este ejercicio yo le puedo dar toda la ganancia que quiera y nunca va a ser inestable. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Al no cruzar por fase crítica o módulo crítico, digo que el margen de ganancia y el margen de fase son infinitos. Eso con el Bode. Y eso es total y absolutamente relativo, porque después voy a hacer el Nyquist. Bueno, luego mediante el uso del diagrama polar y acá creo que alguna cosita dice. No, no dice más nada. Bueno.
Eh, bien. Acá he hecho un pequeño desarrollo del diagrama de lugar de raíces. Ahí están puesto el polo en uno positivo, o sea, en el polo que le da inestabilidad a lazo abierto, el 0 y los dos polos que están en el semiplano izquierdo. El 0 también está en el semiplano izquierdo, concretamente -2. Es de esperar de que las asíntotas de este sistema sean 90 y -90, dado que son 3 polos menos un 0 son 2. Entonces, el recorrido que hace el polo que está en -1 es, a medida que aumenta la ganancia, meterse a la estabilidad, y los otros dos, bueno, saldrán del eje real. Pero concretamente a mayor ganancia da la sensación como que se va a estabilizar. Eso desde el punto de vista del lugar de raíz es simplemente como una referencia. No estamos en ese tema. Cuando aplique root, el K crítico es 25, y entre 0 y K, ubicada entre 0 y el K crítico va a ser inestable, y cuando es mayor al K crítico va a ser estable, lo que les decía recién. Pero bueno, vamos al borde. Pero en el borde ya lo que habíamos hecho, vamos al diagrama polar. En el análisis de baja frecuencia, cuando hago S o J omega igual a 0, arranco del punto menos 0,4 más J0. O sea, arranco de un punto constante. Y en el análisis de baja frecuencia, llego a 0 con un ángulo de menos 180 grados. Por lo tanto, esto tenemos por el diagrama polar. C de que arranca de de 0,4 y va a terminar o por acá o por acá, tendiendo a 0 con fase de 180 grados. Vamos a ver el punto de los cortes de los ejes. No hay cruce a los ejes. Siempre la función tiene parte real e imaginaria negativa. Entonces empiezo a hacer el trazo de borde. Perdón, el trazo de borde no, el trazo del diagrama polar. Con consideraciones cuantitativas, veo de que voy a ir desde 0, menos 0 para omega igual a 0, desde menos 0,4 más J0, hasta 0 con fase. Cuando la frecuencia tiende a infinito, voy a ir con módulo 0 y fase 180 grados. Cuando realizo el diagrama de Nyquist, o mejor dicho, cuando realizo el análisis de Nyquist, necesito del diagrama polar el cierre del mismo. Para el cierre del mismo, debo verificar qué sucede con la función en un contorno. Ese contorno supone frecuencias negativas, por lo tanto, se grafican el diagrama polar para esas frecuencias negativas con líneas de trazo, para diferenciarlo de las frecuencias positivas que se representan con línea llena. Un contorno de Nyquist no modificado, el original, es el que se está mostrando ahí, que es un semicírculo. Es un semicírculo que arranca en 0 positivo de frecuencia, sube hasta la frecuencia infinita, con un giro de radio infinito pasa a la frecuencia menos infinito y luego se cierra llegando por el menos 0. ¿Están bien? ¿Recuerdan lo del contorno de Nyquist y lo del cierre del diagrama de Nyquist?
o de, mejor dicho, del análisis de la estabilidad a partir del diagrama polar con los criterios de Nyquist? Sí, profe, el año pasado en Teoría de los Circuitos 2 lo vimos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, a una particularidad. Cuando yo trabajo con este contorno, lo que estoy haciendo es ver o inspeccionar, según la teoría variable compleja, todos los polos que sean con parte real positivo. Por eso me interesa este semicírculo realizado sobre el semiplano, en el plano S, en el semiplano derecho sobre el plano de la variable compleja S. Como ustedes ven, para valores negativos de frecuencia, se cierra el diagrama y todo el diagrama se cierra chiquito sin rodear al menos 1 más J0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que no rodea menos 1 más J0? Sí, profe, no lo rodeo. Bueno, muy bien. Importante. Bueno. Bueno, hay un pequeño cambio de variable que, bueno, por ahí hoy no, después lo vemos en un caso de que no sea de mayor utilidad. Bueno, los rodeos son nulos, no rodea. El número de rodeos es igual al número de ceros menos, que la formulita que acá no se ve bien del todo. Por favor, anótenlo, recuérdenlo de alguna manera. El número de rodeos es igual al número de ceros, ahí se nota un poquito mejor, al número de ceros menos el número de polos. Y en este caso, como no rodea menos 1 más J0, ese número es 0. El número de polos es igual a 1. Son los polos a lazo abierto con parte real positiva. Recuerden que tenía un polo en el semiplano derecho. O sea, P es igual a 1. P igual a 1 es el número de polos a lazo abierto con parte real positiva. ¿Está bien? Finalmente, despejando Z es igual a N más M, 0 más 1 igual a 1. Por lo tanto, es inestable. Bueno. Z, el número de 0 es igual a 1, por lo tanto es inestable. ¿De qué estoy hablando? Si la estabilidad se medía a partir de los ceros, ¿alguien lo puede explicar?
Bueno, repito un poquito el método. Después vemos el concepto. El número de rodeos es igual a 0 porque no rodea el número menos 1 más j0. Por definición, el número de rodeos es el número de 0 menos el número de polos, con parte real positiva. El número de polos con parte real positiva uno lo ve directamente sobre la función de transferencia de lazo abierto y es el polo que está ubicado en 1 positivo, el famoso S menos 1 que tiene la función de transferencia de lazo abierto. Por lo tanto, lo que no conozco y que quiero saber es cuánto vale Z. Z vale a n despejando a n más P, en donde n es 0 porque no tiene ningún rodeo y P es 1 por lo que explicamos recién. Por lo tanto, 0 más 1 igual a 1. Y como Z no es 0, es inestable. ¿Por qué establezco términos o definiciones de estabilidad a partir de los ceros? ¿Por qué he dado vuelta el análisis? Porque estamos analizando solamente el denominador de la función. Exactamente. Lo que se analiza en el criterio de Nyquist es el denominador de la función de transferencia de lazo abierto, que es 1 más GDS por HDS. Por lo tanto, lo que se busca es que GDS por HDS sea igual a menos 1 más J0, despejando. Por lo tanto, interesan los ceros de ese denominador porque van a ser los polos de la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, el estudio se hace sobre los ceros. Creo que no da confusión, vos lo respondiste muy seguro, pero hago hincapié en esta partecita. Si Z son los ceros, se analizan, es porque son los polos del lazo cerrado, no porque uno haya cambiado el concepto de estabilidad. Concretamente, si Z no da igual a 0, el sistema es inestable, porque significa que al lazo cerrado va a tener un polo de en la parte del semiplano derecho. Y coincidiendo, todo esto lo hicimos con, para que me fije un poquito. Todo esto lo hicimos con el sistema que tiene ganancia 10. Y por el análisis de Root veíamos de que si la ganancia no superaba 25 era inestable. Por lo tanto, como 10 no supera 25, el sistema es inestable. Es baja todavía. Es baja todavía la ganancia, es decir, todavía estoy dentro de este trazo, estoy sin cruzar el eje de la J omega. Estoy todavía con este polo lazo cerrado entre 0 y 1 positivo. Bueno, esos son los dos ejercicios. Yo, por lo que me han contestado uno o dos compañeros, veo que no hay conceptos nuevos. Vamos a ver lo que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene, ahí vamos a hacer un Nyquist, con lo cual vamos a tener que, como tiene un polo, estoy hablando del ejercicio 3, tiene un polo en el origen, vamos a tener que usar un contorno modificado y determinar estabilidad. Con eso vamos a practicar un poquito más lo que acabamos de hacer. Y el cuarto ejercicio que es de otra cosa. Preguntas, chicos, no importa que me hagan repetir lo que haga falta. Y no importa que veamos un poquito más la semana que viene. Es interesante que ahora no se queden con dudas. ¿Alguna pregunta?
Ninguna de mi parte, profe. Bien. Bueno, les voy dando tiempo. Si el resto están de acuerdo con el compañero, nos vemos el martes que viene para terminar este y ver si hacemos algo más o simplemente para terminar este. Bueno, chicos, que descansen y bueno, cualquier cosita me ubican o me preguntan el martes que viene. ¿Estamos? Bueno, profe, nos vemos.